Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar el Congreso y tenemos la suerte de que vamos a seguir manteniendo el nivel y hasta lo podemos subir y lo van a ver. Ha sido muy interesante todo hasta ahora y yo me quedaría con una cosa de la última charla de Fernando Izaguaki porque personalmente eso que contaba de cómo a través de un autor se recibe a otro y cómo a través de Borges hay un tipo de lectura de Chesterton, yo desde luego con Salvador Antuñano sí me siento deudor de todo lo que de Chesterton llega a través suyo porque es un verdadero maestro. Él es catedrático de filosofía antigua y medieval, pero hace muchos años su tesis es sobre Chesterton. Entonces fue de esos trabajos seminales que a muchos nos orientó, nos configuró. Entonces, en lo que a mí, desde luego, procede, hay una gran deuda con Salvador. Salvador, cualquier tema de filosofía del que uno le pueda oír hablar es un verdadero disfrute. Hay algunos temas quizá especiales como San Agustín, que es un verdadero deleite escucharle. Por supuesto, Chesterton, los autores conversos, Newman. O sea, yo creo que el catálogo de temas que puede tratar Salvador es fascinante. Y a mí personalmente me sucede que escucharle a él no es solo la sabiduría que transmite, sino que humanamente me enriquece, me entusiasma y seguiría escuchándole. Es de estas personas que hace crecer y creo que es un verdadero magisterio, ¿vale? Bueno, publicaciones y títulos tiene muchos. Yo me voy a quedar con que él es especialista y es doctor en filosofía en bioética, porque también personalmente, pues bueno, mi mujer hizo el DEA hace muchos años con él y yo fue la primera vez que oí hablar de él y entonces a partir de ahí pues siempre ha sido una referencia en muchos temas. Además es licenciado en teología patrística por San Dámaso, con lo cual va uniendo una gran sabiduría y una relación preciosa en todo lo que toca, porque hay como un pozo, ¿no? Como un pozo que tiene debajo un manantial, ¿no? Y sí quería, especialmente, solo voy a citar una obra, por lo que a mí me tocó, que es que cuando hicimos el primer congreso sobre Chesterton en el año 2012, Salvador tuvo una intervención que es que no se la pueden perder, está publicada en uno de los libros que se venderá esta tarde, Chesterton de pie, son el libro que viene de ese congreso, y tuvo su intervención dos momentos gloriosos, pero no puedo hacer spoiler. El primero, que citó a un autor que no me acuerdo quién era, que venía a decir, Chesterton no va a durar nada, y entonces hizo un comentario por cómo Chesterton se ha durado, y el autor que dijo que Chesterton no iba a durar nada, es que ni nos acordamos de quién es que ya no lo sé, ni lo recuerdo. Bueno, recuerdo aquel comienzo sensacional, y luego una charla preciosa y sensacional sobre por qué sí podemos considerar que Chesterton era un filósofo. Entonces, bueno, lo fue desgranando, luego lo tenemos publicado y creo que es uno de los textos más bonitos sobre Chesterton que podemos tener. Y poco más, bueno, poco más no, una cosa muy importante, es un hombre muy querido en la casa porque siempre que se le ha invitado ha venido con todo cariño y tiene, por supuesto, muchos amigos aquí, es de la Universidad de Hermana Francisco de Vitoria, entonces todo lo que podamos decir de él es poco y simplemente darte las gracias una vez más, Salvador, por estar aquí, que es un placer tenerte y esperemos que por muchos años. Nada, al revés. Muchas gracias, Pablo, por la amable e inmerecida presentación y estas hipérboles acerca del personaje. Y gracias, Rafael, y gracias, Enrique, por la invitación a estar en esta celebración de los 150 años de Chesterton, que me parece muy oportuna. Y esperamos, efectivamente, no bajar demasiado el nivel de lo que habéis tenido hasta ahora. El autor era Stephens, un poeta británico que efectivamente dijo eso y le respondió a vuelta de correo C.S. Lewis diciéndole que igual era al revés. pero bueno. Vamos a empezar con unos versos de Chesterton, si disculpáis el terrible inglés que tengo. Workers fly back and forth like piston rods, and clerks like clocks strike 8 or 9 or 10. Say you who know when men will be like gods,
in what while future men will be like men. Es un poema que escribe en 1920 y que viene a decir en castellano algo parecido a: los trabajadores vuelan de un lado a otro como bielas de pistón y los oficinistas como relojes marcan las 8, las 9 o las 10. Decid vosotros que sabéis cuándo serán los hombres como dioses, en qué salvaje futuro los hombres serán como los hombres. En este poema, claramente distributista, Chesterton reflexiona no contra la idea muy cristiana de la theosis, de la elevación de la naturaleza humana por medio de la encarnación a la naturaleza divina, sino en eso que el profesor Dalmacio Negro habla en El mito del hombre nuevo, en la aspiración moderna titánica de quitarle el trono a Dios y ocuparlo. Y en eso consiste en gran medida el proceso de la modernidad. Y esa modernidad tiene muchas versiones. Una de ellas, en el tiempo de Chesterton y también quizás en el nuestro, era el liberalismo económico, el capitalismo, y la otra era el socialismo. Y ambas pretendían precisamente ese hombre nuevo divinizado. Y Chesterton va contra ellos a decirles, pero si realmente nuestra humanidad es tan grande que basta con ser hombres. Si realmente intentáramos ser seres humanos a fondo, ya seríamos muchísimo más de lo que somos en estas circunstancias modernas que quieren convertirnos en no sé qué criaturas. Bueno, eso yo creo que solo se acelera y se intensifica 100 años después, cuando hablamos hoy de transhumanismo, por ejemplo. Bueno, podríamos haber titulado esta charla algo así como Distributismo, el abandono de una idea incomprendida, o incluso Historia de un fracaso. Pero bueno, vamos a afrontar el título que nos han dado, Posicionamiento social y distributismo. Mucha gente, y muy diversa, disfruta con Chesterton habitualmente. Chesterton tiene muchos seguidores. Su calidad literaria es ampliamente reconocida y habitualmente se coincide con el juicio que hacía Borges cuando decía que en todas sus páginas hay una gota de felicidad. Se alaba su ingenio, su humor nos hace sonreír y reír, nos descolocan sus paradojas, nos sorprenden sus hondas intuiciones y su modo de mirar el mundo como del revés. Sin embargo, esta casi total unanimidad de juicios positivos se rompe cuando nos enfrentamos a dos elementos que no pueden no estar presentes en sus obras: su fe católica y su propuesta política. Chesterton está muy bien, lástima que todo lo relacione con su religión. Chesterton es magnífico, salvo cuando se pone a soñar con sus utopías rurales. Pues bien, parece que nos toca hoy bailar con la más fea, pues don Enrique nos ha pedido que hablemos precisamente de estas utopías y por ello también, al menos tangencialmente, de su religión. Así que vamos directamente a coger el toro por los cuernos y nuestra tesis es que si la literatura de Chesterton vale algo, si su humor es a la vez divertido y muy serio, si sus paradojas no son meros juegos retóricos, sino que tienen hondura metafísica, si es verdadera esa felicidad que destilan sus páginas, es precisamente como fruto de su religión y como manifestación e instrumento de su compromiso político. Y decimos más, que si queremos tomar a Chesterton en serio, en todos aquellos aspectos, no podemos ni mucho menos menospreciar este. O dicho de otro modo, si su literatura nos gusta, nos ilumina, nos alegra y nos convence, deberíamos reconocer que en el fondo igual es que encontramos ciertas resonancias y secretas consonancias de su religión y su política con nuestra propia alma o con lo que ella aspira. El distributismo es un tema amplísimo, yo tengo aquí unas 50 páginas escritas y no pienso leerlas para alivio de la audiencia, pero sí tengo anotado al margen un poco los temas que me gustaría comentar. Creo que importa primero ver el desarrollo más o menos histórico en el que surge el distributismo, luego ver
en qué consiste la propuesta que hacen Chesterton y Belloc, los dos, porque los dos son los fundadores del distributismo o los que formulan esta versión de una economía que es anterior al lado y posterior a su propia propuesta, y luego también aludir algo a la posible viabilidad de esta propuesta, con sus pros y sus contras. El siglo XIX, cuando nacen Belloc y Chesterton, es un siglo muy convulso, un siglo de cambios, como todos ustedes saben. Los efectos de la Revolución Francesa están presentes, están en medio de la Revolución Industrial, en el auge de los imperios, el que parece mayor en ese momento es además el Imperio Británico, pero las otras potencias están intentando competir también por esa primacía imperial, lo que desembocará en la terrible Primera Guerra Mundial, precisamente por el enfrentamiento entre una potencia y otra. Y todo eso genera, pues desde luego, entre otras cosas, las grandes masas de proletarios por el auge de la industria, el abandono del campo, todo eso, y la consecuente pobreza. En ese contexto, la Iglesia, y no solo la Iglesia católica, también las comunidades protestantes, intentan ofrecer una respuesta. En el ámbito católico, todo eso lleva en un momento determinado a la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, 1891, y como el inicio del último gran desarrollo de la doctrina social cristiana, que es tan antigua como el Nuevo Testamento o sus raíces judías en los antiguos profetas que denunciaban los abusos contra huérfanos y viudas. Pero ese documento no es el inicio de las acciones de la Iglesia en favor de los obreros o de un intento de solución de la cuestión social. Lo mismo ocurre con el anglicanismo en Inglaterra, donde hay personas tan importantes como el propio arzobispo de Canterbury, Benson, el padre del autor del Amo del Mundo, que crea la Christian Social Union precisamente para favorecer a los obreros. Y muchos amigos de Chesterton en ambas confesiones, clérigos en ambas confesiones, se van a dedicar a ese trabajo, como el padre, como el reverendo Noel en el ámbito anglicano. En ese ambiente, Chesterton tiene una sensibilidad particular por el problema de los obreros, y tanto él como Belloc inicialmente se sienten por ello afines a la izquierda, al socialismo. Los primeros poemas de Chesterton reflejan un poco esa mentalidad socialista. Y sin embargo, muy pronto, en el contexto de la Guerra Bóer, va a separarse de los socialistas, particularmente de la Sociedad Fabiana. Él no perteneció nunca a la Sociedad Fabiana, pero sí tenía ideas afines al socialismo que ellos presentaban, pero las diferencias entre ambos surgen en el contexto de la Guerra Bóer, porque la Guerra Bóer es una guerra entre los afrikaners contra los ingleses, contra el Imperio Británico, es decir, personas que estaban defendiendo su tierra, sus granjas, contra el Imperio Británico. Y entonces en Inglaterra había dos posiciones fundamentales: la de los imperialistas británicos, que decían que naturalmente Sudáfrica era parte de Inglaterra y que por tanto tenían todo el derecho, como los antiguos romanos, de conquistar y de someter, y esto eran sobre todo los conservadores británicos, la derecha británica, pero luego estaba la izquierda británica, la Sociedad Fabiana, que decía que no, que teníamos que abandonar Sudáfrica. ¿Pero por qué? No por los sudafricanos, sino por el pacifismo, porque eso de hacer guerras así porque sí no estaba bien, y que teníamos que ser
pacifistas y que todas las guerras eran universalmente malas y ya está. Y Chesterton, entre esas dos posiciones, dice, bueno, el Imperio Británico igual vale para los límites de la isla, pero no para el sur de África. Y los pacifistas, pues es que hay guerras que merecen la pena ser luchadas. Una guerra de agresión exige la respuesta en defensa de los intereses legítimos. Es una guerra defensiva, es una guerra de legítima defensa, con lo cual se posiciona con los afrikaners. Y entonces recibe golpes de un lado y del otro. Unos porque es un belicista y otros porque es un traidor al imperio. Y sin embargo Chesterton se mantiene firme diciendo, no, es que los afrikaners tienen derecho a defender sus propios intereses, su propia tierra, sus granjas, frente a la intervención extranjera que solo busca además la riqueza del capital. Que no es una intervención en favor de no sé qué tribu sometida para remediar una injusticia, que no, que es simplemente por los intereses comerciales del Imperio Británico, por el auris sacra fames, nada más. Entonces, que frente a esa causa, la causa de los afrikaners es legítima. Y eso le va a hacer ver que igual el socialismo no es tampoco la solución adecuada a los problemas de los obreros, entre otras cosas porque está también comprometido en una especie de causa internacional que va más allá de los intereses de los propios obreros. Y eso lo descubre allí, que a los socialistas igual el obrero como tal le interesa más bien poco y que está al servicio de una idea-ideología. Por su parte, Belloc va estudiando la historia económica y va descubriendo también pues, determinadas relaciones entre las dos posiciones. Ambos autores empiezan a escribir artículos en esa dirección y muy pronto hacen ya obras un poco más fundamentales. Quizás la primera, así un poco más fundamental, de Chesterton es en 1904 la novela El Napoleón de Notting Hill. Napoleón de Notting Hill es una ficción que dará origen, por ejemplo, a 1984 de George Orwell, porque la publica en 1904 y empieza diciendo que 80 años después Inglaterra había cambiado mucho y tal. Bueno, pues esos 80 años después, o sea, 1984, le da pie a Orwell para hacer su propia novela distópica. La sitúa eso, en 1984 por eso. En esa novela, Chesterton plantea una Inglaterra que sigue siendo monárquica, pero con una monarquía ya no dinástica, sino alfabética. Se coge el listín telefónico y cuando muere un rey se pasa al siguiente número, al siguiente nombre por orden alfabético en el listado, porque al final el rey no es más que un gestor de la cosa pública, ¿no? Entonces nosotros solo gestionamos, bueno, pues ya está, las ideas dan igual. Lo que pasa es que eligen a un señor que está completamente zumbado y que empieza a hacer una serie de cambios, que hay otro que también está zumbado y que le hace caso y se toma los cambios en serio. Y entonces, mientras uno está en plan divertimento, como si fuera un bufón, el otro se lo toma absolutamente en serio. Y total que logra Adam Quinn logra transformar lo que era el antiguo Imperio Británico en comunidades muy pequeñas, en barrios, en una Inglaterra dividida por barrios, la ciudad de Londres, dividida por barrios, en donde cada barrio es una realidad política o como un antiguo feudo o ciudad medieval, y ya está. Y eso logra expandirse pues, a todo. El mundo se convierte en este modelo de comunidades pequeñas, autogestionadas y tal. Es decir, la utopía distributista. El Notting Hill plantea precisamente el triunfo del distributismo. Unos años más tarde, Belloc publica El Estado Servil. El Estado Servil, la tesis de fondo que tiene es que el capitalismo ha generado el socialismo, pero los dos están de acuerdo porque al final se trata de conseguir una inmensa masa de esclavos
aunque estén suficientemente retribuidos para poder controlarlo todo, para que todo sea controlado por las élites políticas y económicas y ya está. Y entonces ambos sistemas confluyen en lo mismo. Uno genera al otro, pero los dos están en el fondo de acuerdo. 4 años antes, en 1908, Chesterton ya había hablado de esto en Lo que está mal en el mundo, que es como, junto con la obra de Belloc, como el manual inicial del distributismo. Allí nos presenta la fábula de Hugh y Grudge, de dos señores, ¿no? Filántropos ambos, uno que quiere sacar a los obreros de sus chabolas para meterlos en soluciones habitacionales de 30 metros cuadrados, y que ese es el gran avance filantrópico, y el otro que dice: no, pero aquí no caben, entonces es mejor que estén en las chabolas. Y entonces uno propone que sigan en las chabolas y otro propone estabularlos en sitios realmente inhumanos. Con lo cual, al final, dice Chesterton, los dos están secretamente de acuerdo, y por eso cuando uno pide que las mujeres se liberen de la dominación del marido, el otro dice sí, que vengan a trabajar a nuestras fábricas. Y claro, allí se ve un poco la conexión por debajo del agua que hay entre ambos postulados, ¿no? Bueno, pues esto va a hacer que tanto Chesterton como Belloc, además en un momento se conocen entre los dos, y empiezan a trabajar juntos hasta que George Bernard Shaw, amigo sobre todo de Chesterton, quizás menos de Belloc, los ridiculiza satíricamente con el Chester Belloc, ¿no? Los llama el Chester Belloc, y van los dos en comandita, trabajando siempre a la limón, y ya está. Y enfrentándose a los dos sistemas anteriores, ¿no? Tanto al socialismo como al capitalismo. En un momento determinado, la extensión que tienen sus ideas, principalmente a partir del periódico que fundan Belloc y el hermano de Chesterton, Cecil, y que después asume el propio Chesterton, de New Witness y luego de Yeats Weekly, a través de ese medio van a difundir mucho sus ideas, y en un momento determinado, en 1926, logran constituir una liga distributista, la Liga Distributista, y la llaman así, un término que tampoco satisface demasiado a Chesterton, pero que en cualquier caso cree que es un poquito más serio, más para tomar en consideración que La vaca y los tres acres, que es también otra de las propuestas del título que quieren dar al movimiento el movimiento de la vaca y los tres acres, el partido de la vaca y los tres acres. Es como, en fin, para una taberna, dice Chesterton, está muy bien el nombre, pero quizás para una propuesta política es un poco demasiado. Y entonces pues aceptan el de Liga Distributista, y autores como Peirce dicen que la Liga nace realmente muerta, que ese momento de 1926 en donde se constituye y empiezan pues como un poco a trabajar más coordinadamente, sin embargo no va a tener demasiado futuro porque hay muchas divisiones internas. En la Liga participan no solo Chesterton y Belloc con lo que podemos llamar su versión del distributismo, sino también cooperativistas de distintas tendencias o gremialistas, y no siempre se van a poner de acuerdo. Además, estamos en un momento en Europa en donde hay un auge de posiciones políticas determinadas, en Italia el fascismo, en Alemania los nazis, y esto tiene también influencia en Inglaterra. Los distributistas o algunos distributistas van a admitir algún tipo de influencia fascista, pero el distributismo de Chesterton es una cosa completamente distinta. Él llega a entrevistar en su viaje a Italia en 1929, llega a entrevistar a Mussolini, que dice que es más bien Mussolini quien le entrevistó a él, porque no paraba de preguntarle cosas acerca de Inglaterra, y eso, pero Chesterton se da cuenta de que igual el fascismo en Italia puede tener una justificación por la cultura italiana que viene de los romanos, no sé cuánto, pero que en Inglaterra desde luego no tiene ningún futuro, y que desde luego es contrario al espíritu inglés y tal. Toma distancia respecto de
del fascismo, al menos en Inglaterra. Sin embargo, hay miembros de la Liga que sí que van a ir por allí, y sobre todo a la muerte de Chesterton en 1936, pues la Liga va a durar un poquito más, pero va a desaparecer, ¿no? Y también pues, porque viene la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues ya después de eso quedan simplemente los dos otros sistemas vigentes, y desaparece su propuesta, al menos en el ámbito político inglés, pero llegó a hacer bastante ruido en el tiempo de Chesterton y de Belloc. Más allá de Inglaterra, el distributismo tiene, por influencia directa de Chesterton y de Belloc, una cierta continuidad, desde luego en los Estados Unidos, también en Canadá, en Australia, en Argentina. Pero lo que ellos proponen no es tanto una idea original de ellos, sino una reflexión sobre la naturaleza de las cosas en el ámbito político y en el ámbito económico. Y eso es muy interesante, porque eso lo hace, también es una de las notas que nos parece que es muy distinta de las otras dos propuestas en vigor, ¿no? Tanto las posiciones capitalistas como las posiciones socialistas. Estas dos visiones de la política y de la economía, democracia liberal y su traducción económica, el capitalismo, o del totalitarismo soviético, ¿no? Socialista, lo que hacen es tener una idea y luego intentar encajar la realidad de acuerdo con esta idea. Por eso son, en el fondo, ideologías. Hay que justificar el poder de algún modo, nos inventamos una idea y entonces hacemos que la realidad encaje en esta idea. En cambio, Chesterton y Belloc lo que hacen es ver la naturaleza del ser humano, ver cómo es, ver qué necesidades tiene, ver a qué aspira, y a partir de allí deducir cómo debería ser la economía, cómo debería ser la política, en torno a unos principios generales, porque luego la configuración particular dependerá, entre otras cosas, de circunstancias, de tiempos, lugares, de situaciones, etcétera. Y, de nuevo, no es lo mismo la Inglaterra de su tiempo que la Italia también de su tiempo, ¿no? Y por eso no hace un rechazo absoluto a las propuestas de Mussolini, pero dice, pero en Inglaterra no, ¿sí? Y ya está. Ahora, si esto es así, entonces la propuesta de Belloc y de Chesterton es algo que ellos hacen naturalmente en su tiempo, pero que tiene antecedentes muy antiguos. Ellos toman inspiración de la Rerum Novarum de León XIII, pero la propia Rerum Novarum de León XIII tiene toda una historia detrás. La Rerum Novarum tiene detrás pues la escolástica española, tiene detrás el tomismo, tiene detrás la experiencia medieval, tiene detrás, por supuesto, el Nuevo Testamento y los Santos Padres, tiene todo eso detrás. Y sobre todo tiene, tanto la Rerum Novarum como la propuesta de Belloc y Chesterton, la experiencia de la vida política y económica de la Edad Media. Los monasterios de San Benito y el cambio tremendo que esos monasterios hacen del mundo antiguo al mundo medieval. Pensemos que en 529 San Benito funda unos monasterios y al cabo de 100 años está Europa llena de monasterios, y al lado de los monasterios florece una vida económica y política completamente distinta de la de 50 años antes de Monte Cassino. La esclavitud ha caído en desuso, ya no hay un imperio romano, ya no hay, hay otra cosa, comunidades pequeñas que tienen su propia economía, que se relacionan con otras y han cambiado el mundo. Bueno, pues todo eso es lo que está detrás, tanto de la Rerum Novarum como del pensamiento de Belloc y de Chesterton. Al lado de ellos, y sin una influencia directa, también hay prácticas en su propio tiempo, y antes y después, de esta forma de política y de economía. Chesterton y Belloc hablan mucho, por ejemplo, del mundo rural francés, porque lo ven todavía en su tiempo como sociedades naturalmente distributistas. Chesterton viene a España, ayer Belén hablaba de ello, y en España descubre que también hay algo de eso. Toda la economía de cooperativas
aunque no tenga una influencia directa de Belloc y Chesterton, porque los creadores de las cooperativas igual no saben ni quién son Belloc y Chesterton, sin embargo, coinciden con el planteamiento de Belloc y Chesterton. En España las cooperativas son muchísimas, ¿no? Una de las más famosas es la de Mondragón, que es fundada por un sacerdote precisamente con esas ideas. No es que este sacerdote haya leído a Belloc y a Chesterton, sino que lo que ha hecho es doctrina social cristiana y ver cómo funcionan las cosas de acuerdo con la naturaleza de los seres humanos, sus aspiraciones, sus necesidades y poco más, y ya está. Es en ese sentido una visión social y política, perdón, social y económica muy natural, pero que tiene en el fondo, y eso es algo así como el trasfondo del distributismo, la teología trinitaria. Si Dios es relación, lo dice Chesterton en Ortodoxia en una página realmente sublime, ¿no? Si Dios es una especie de parlamento, eso genera una vida social muy distinta de si creemos que Dios es una unidad cerrada en sí misma, que lo que genera es un sultán en la tierra con el poder absolutísimo, ¿no? Entonces, claro, es muy distinto. Entonces aquí la política tendrá que reflejar precisamente ese parlamento divino, ¿no? Y tendremos que ponernos de acuerdo unos con otros. Entonces tiene detrás la teología trinitaria, tiene detrás la teología de la creación. El mundo es obra de Dios y está encomendado al ser humano para que el ser humano, antes del pecado, Dios pone a Adán en el jardín para que lo cultive. El trabajo es anterior al pecado, por tanto la creación tiene que ser cultivada, tiene que ser cuidada por el hombre como un don de Dios y ver en ella la belleza divina y servirle como servía a los medievales. Los medievales, ¿por qué querían conocer el mundo? Porque el mundo les revela a Dios, el mundo es un medio para conocer a Dios. El desarrollo de la ciencia en la Edad Media va vinculado al conocimiento divino. Bueno, pues el mundo, toda esa visión sacramental del mundo que luego Lewis hará más explícita, está precisamente en esta teología de la creación. O Tolkien, ¿no? Luego también, y esto es muy importante y también es una enorme diferencia con las otras visiones acerca del mundo y de la economía y de la política, la teología del pecado original. Y esto es fundamental, es clave. El distributismo cuenta con esto, porque sin esto no puede pensarse ningún sistema político y económico que quiera ser real. El hombre es criatura de Dios y por tanto originalmente bueno, pero tiene una tendencia, tiene una naturaleza herida por el pecado y por tanto una tendencia hacia el mal. Y si yo no cuento con esto, pues tengo el buen salvaje de Rousseau o tengo el Homo homini lupus del señor Hobbes. Y ya está. Y Chesterton y Belloc están en otro planteamiento, un planteamiento profundamente cristiano. El hombre tiene un origen divino y una vocación divina, pero mientras tanto tiene que ser redimido del pecado en el que está, y eso implica lo dirá después muchas veces, una vigilancia constante, una vigilancia continua sobre mis propias acciones, mis propias decisiones. Y luego también está la teología de la encarnación detrás. La teología de la encarnación es clave. ¿Por qué? Pues porque Dios se hace hombre, asume la naturaleza humana, la purifica del mal y la eleva a una naturaleza mejor, a la naturaleza divina. La economía, la sociedad se mueven en ese plano de naturaleza humana, pero hay que mejorarlo, hay que comprometerse con el bien, hay que elevarlo con la ayuda de la gracia. Y la encarnación es gracia, no es simplemente un titanismo y lo vamos a lograr nosotros por nuestro propio esfuerzo, cuenta también con la gracia. Y por eso creo que la propuesta de Belloc y Chesterton está solidísimamente fundada y es también paralela o coincide con mucho planteamiento tanto anterior, la escolástica española y la filosofía política, por ejemplo, de Tomás de Aquino, pero también con otros movimientos políticos de su tiempo, aunque suenen muy mal los nombres y muy políticamente incorrectos, pero tiene mucho que ver con el integrismo, con el integralismo o entre nosotros con el carlismo. La propuesta política es muy parecida. ¿Por qué? Pues porque tienen exactamente los mismos fundamentos. Una visión del hombre de este tipo que implica una
traducción en el ámbito político y en el ámbito económico que es, por supuesto, distinta de las otras dos ideologías. Esto traerá una serie de problemas, o puede traer una serie de problemas y una serie de riesgos. Y curiosamente, Chesterton, quizás no tanto Belloc, pero Chesterton es muy consciente desde el principio de estos riesgos. Esto lo señala muy bien el padre Ian Boyd, que en paz descanse, en el estudio que hace 50 años sobre las novelas de Chesterton, en donde analiza precisamente la relación entre arte y propaganda, es decir, entre la calidad literaria de las obras de Chesterton, de sus novelas específicamente, y cómo estas novelas y su literatura son instrumento, propaganda, de sus ideas políticas, del distributismo. Y cuando habla precisamente de las primeras novelas, El Napoleón de Notting Hill y La Esfera y la Cruz, nos presenta en esas dos novelas la utopía distributista en plenitud. En el Napoleón de Notting Hill ya lo hemos comentado. En la Esfera y la Cruz no llega a realizarse, pero se tiene una visión de cómo sería el mundo ideal del distributismo. Y en un momento determinado, en La Esfera y la Cruz, el protagonista, que es es una especie de carlista británico, porque es un legitimista escocés, ¿no? Bueno, pues este señor se da cuenta de a dónde lleva, y además se da cuenta como tentación diabólica, a dónde lleva su defensa de este ideal si se olvida de la doctrina del pecado original, a una nueva tiranía mucho más inhumana que las otras. Y entonces intenta destruirla, que es exactamente lo que hace Adam Quinn cuando ve al final del Napoleón de Notting Hill cómo el distributismo plenamente establecido ha llevado al mundo a una especie de estado totalitario en donde tienes que ser así y no hay más remedio. Y entonces hay que ir en contra de esto, ¿sí? Chesterton, por tanto, prevé el fracaso de su propia propuesta si no se tiene en cuenta la doctrina del pecado original. Por eso dicen otros pasajes que la condición para que todo esto funcione es la perpetua vigilancia sobre la libertad. Tenemos que estar continuamente revisando que no derivemos en lo contrario a lo que queremos llegar, ¿sí? Porque si no, caemos en el mismo error de los otros, pensar que el sistema lo salva todo, que esto es un proceso automático, que entonces entramos en los ciclos económicos, entramos en la cadena y ya estamos salvados. Y eso nos lleva a una tiranía totalitaria, terrorífica, completamente inhumana. Porque hemos perdido, ¿qué cosa? El fundamento del valor y la dignidad de la persona en este sistema. Y terminamos convirtiéndolo en idea, ídolo, ideología. Bueno, ¿en qué consiste? Uy, vamos mal de tiempo, y vamos en la página 9. Entonces, vamos a ver. Bueno, de alguna forma hemos reducido todo esto. Vamos a ver. Vamos a los principios. ¿Qué es y qué no es el distributismo? El distributismo, bueno, el distributismo podemos pensar, y a veces tendemos a pensar que es mejor dicho, como es una propuesta alternativa a socialismo y a capitalismo, tendemos a pensar que es algo parecido a ellos, que se mueve en el mismo plano. Y realmente no, y es importante tenerlo en cuenta porque si pensamos que es una propuesta alternativa y se mueve en el mismo plano de ellas, pues entonces la pregunta a continuación es, bueno, a ver, propuestas concretas, ¿no? Los planes quinquenales del distributismo. No, no hay planes quinquenales. ¿Por qué? Porque tiene otro planteamiento y hay que entenderlo de otra forma. Más que un sistema como tal, más que una especie de código que haya que aplicar mecánicamente, el distributismo es una forma de vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es así como ellos lo proponen. Tanto que Chesterton en un momento determinado dice, el distributismo no necesita una revolución universal para establecer el Estado distributista. Un poco como pretenden los socialistas, ¿no? La lucha de clases y hacemos la revolución y entonces implantamos unas nuevas estructuras, quitamos las anteriores y tal. Al final eso pasa como en el gato pardo, ¿no? Lo cambiamos todo para que todo siga igual o peor. Y ya está, ¿no? Y Chesterton, ¿qué se necesita? Se necesita
que las personas quieran vivir al estilo distributista. Una persona en un estado liberal como el nuestro puede vivir al estilo distributista. ¿Cómo? Si quiere. Si no quiere, no. Pero si quiere, puede vivir al estilo distributista. Porque el distributismo como estilo de vida exige fundamentalmente dos cosas: austeridad y generosidad. Austeridad y generosidad. ¿Por qué el capitalismo resulta inhumano? Porque no es austero. Porque la idea individualista que tiene del ser humano lleva a que el ser humano se convierta en esa especie de Dios en la tierra que tenga que tenerlo y poseerlo todo. Y entonces es acumulación tras acumulación. No hay austeridad, ¿sí? Pero tampoco hay generosidad. El hecho de compartir, el hecho de estar con los otros, de renunciar a lo mío en favor del otro. Si esto es así, el distributismo tiene estas dos características en su raíz y exige una visión de las cosas y un uso de las cosas que vaya por aquí, que sea austero y generoso y por tanto también creativo, que encuentre los mejores modos para poder vivir esto. No es, bueno, soy austero y entonces ya no me muevo y ya no hago nada. No, no, no. En este sentido es, con pocos medios, ¿cuáles son las cosas que puedo hacer con los pocos medios que tengo? Y eso exige la creatividad del artista. Claro, Chesterton es un artista. Igual Belloc algo menos, aunque también es un poeta y también es un literato y también tiene su vena artística. Lo que pasa es que tiene un temperamento un poco diverso y quizás nos cuesta verlo, ¿no? Pero Chesterton desde luego es un artista y esto también lo imprime en el distributismo. Y un artista no deja también de ser un artesano, de vivir en lo cotidiano esa relación entre medios y fines, poniendo belleza en ello. Entonces, el distributismo no es un proceso automático, no es una idea ideológica, bebe de esa tradición filosófica y teológica que decíamos y parte también de la propia experiencia. Es, por tanto, mucho más una especie de antropología cristiana y estilo de vida que todo lo demás. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, pues esos principios son en el fondo los que enuncia también la doctrina social de la Iglesia y que ven ya reflejados en esa primera encíclica de León XIII. La persona humana, su vida, su dignidad como fundamento de la realidad. Pero la persona no es el individuo capitalista, no el individuo del capitalismo, alguien completamente aislado de los demás, el hombre hecho a sí mismo, no. La persona es alguien que nace en una familia, que necesita de unos padres, que necesita de una comunidad, que está proyectado sobre esa comunidad. Entonces la persona es ese ser humano que está naturalmente vinculado a otros seres humanos de los cuales su vida depende. Es alguien que es inteligente y libre. Cosas que los otros dos sistemas olvidan frecuentemente. Y entonces tratamos a los proletarios como tontos, porque nosotros somos los que hemos diseñado el plan y nosotros sabemos lo que le conviene. Él no lo sabe. Y entonces nosotros le vamos a dar lo que creemos que es bueno para él. La solución habitacional de 30 metros cuadrados. No, el padre de familia no la quiere, pero no le hemos preguntado. ¿Por qué? Porque él no sabe, como no está alfabetizado, pues no sabe, no piensa, no tiene la carrera hecha y entonces pues es tonto. Entonces nosotros se lo damos y le estamos haciendo un favor. ¿No? Igual el primer favor es reconocerle en su humanidad. Y no, cuando los hombres sean dioses, cuando los hombres son hombres. Trátalo como un ser humano y un ser humano es naturalmente inteligente y naturalmente libre y naturalmente sabe lo que quiere. Entonces, pues respétalo y ayúdalo a partir de allí. Inteligentes y libres. ¿No? Si no son inteligentes, pues tampoco serán libres. Y entonces, pues hay que venir en su ayuda y tratarlos, pues eso, como no seres humanos adultos, ¿no? Tiene en cuenta la naturaleza social del ser humano, con lo cual se está distanciando de ambas propuestas, ¿no? Y si el ser humano es inteligente y libre, entonces necesita algo que materialmente garantice su libertad. Y eso es la propiedad. La propiedad es un principio fundamental del distributismo, pero no por la propiedad misma, sino porque la propiedad es el medio para que el hombre pueda ejercer su libertad, pueda vivir su libertad.
Y eso se concreta en los textos de Chesterton en lo que es la propiedad de la casa, la vivienda. El hombre, cada persona tiene que tener, una persona tiene que tener su vivienda, porque en la vivienda es donde la persona es realmente libre. Él tiene muchos textos en donde dice, claro, en el club yo no soy libre, yo soy socio del club, pero yo no puedo estar en zapatillas en el club, en pijama en el club, pues no, tengo que cumplir las normas del club. En la calle, en el autobús, tengo que cumplir las normas de convivencia común. Tengo en mi trabajo, pues las normas de mi trabajo. ¿Dónde puedo estar en zapatillas o en pijama? En mi casa. Y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. En mi casa puedo poner la alfombra en el techo y puedo poner los muebles del revés. Y nadie me puede decir nada porque es mi casa. Es decir, mi casa garantiza que puedo hacer yo allí lo que quiera. Soy realmente libre en mi casa. Y además, si soy inteligente y responsable, normalmente no prenderé fuego a mi casa. Que también puedo hacerlo si quiero. Pero normalmente, si soy inteligente y libre, no lo haré. Al revés, la voy a cuidar y la voy a proteger y la voy a embellecer de acuerdo con mi muy personal criterio, o el de mi mujer, en este caso. Claro, pero es de eso de lo que se trata. Pero es que además la casa no es donde vivo yo y ya. Precisamente porque es el ámbito de mi libertad, la casa es donde vive mi familia, donde yo comparto el proyecto vital que tengo con mi mujer y que implica a esos hijos. Entonces, la casa no es mía, la casa es mía de mí. Es decir, yo soy el titular de la vivienda, pero más como el administrador que como el dueño. Desde luego, no como el dueño, el propietario capitalista o el antiguo romano que es dueño absoluto de las cosas. No. Bueno, el antiguo romano igual tampoco, porque el patrimonio es una cosa de linaje, de la gens, ¿no? Y eso es distinto. Pero no como el capitalista, no en el sentido de la propiedad absolutamente individual del capitalista. La casa o mi sueldo no es mío. Yo lo gano y me lo pagan a mí y me lo ingresan en una cuenta de la cual soy el titular. Pero ¿quién vive de este sueldo? Mi familia, nuestros abuelos, no sé los vuestros, pero los míos. El abuelo ganaba el sueldo, llegaba con el sobre y se lo daba a la abuela. Y la abuela lo administraba. Entonces, porque el sueldo no era del abuelo, el sueldo es de la abuela. De la abuela tampoco, es de la familia, pero la que administra los dineros es ella, que sabe las necesidades reales de cuánto cuestan las patatas. Y ya está. Entonces, ese concepto de una propiedad que es personal, pero por eso mismo es común a quienes dependen de esa propiedad, es el concepto de propiedad distributista. Por tanto, la casa es de la familia y tiene que ser de ella, tiene que ser en propiedad de ella. No puede ser de un terrateniente usurero, que es así como se refiere Chesterton a ellos en su tiempo, que te eleva el alquiler y te deja sin medios de vivienda. Terminas saliendo de la casa porque no la puedes pagar. ¿Y a dónde vas? Pues debajo de un puente o a una solución habitacional de 30 metros en donde no puedes tener una familia razonablemente numerosa. Y por tanto, la familia se va disminuyendo si la propiedad no está al servicio de la familia. Por eso, cuando hablan de distributismo, a lo que se refieren es, en primerísimo lugar, a la redistribución de la propiedad de la tierra, del campo, pero también de las viviendas, ¿sí? De modo que la inmensa mayoría de la población tenga su vivienda en propiedad, o tenga el campo que cultiva en propiedad, o tenga las herramientas y los medios de producción industrial en propiedad, que las fábricas sean de los obreros que trabajan en ellas. Y esto es un ideal utópico. Hay otro principio que también es importantísimo antes de pasar al ideal utópico, que es el del bien común integral. La propiedad sirve para el bien común de la familia, pero no solo, sirve para el bien común de la sociedad. Es algo que si mi familia tiene esa propiedad, contribuye desde allí al bien común de los demás. Y mi trabajo no es solo lo que me sirve para ganar las lentejas, sino que en mi trabajo y por tanto en mi empresa o en el campo que cultivo, estoy ayudando al bien de los demás. La idea del bien común está siempre presente en el distributismo y de nuevo hunde sus raíces en la filosofía perenne.
desarrollada a lo largo de la Edad Media, que desemboca en la doctrina social de la Iglesia, pero que tiene sus hondísimas raíces en los profetas de Israel o en la caverna de Platón, donde hay una propuesta de que todos estamos juntos, metidos en el mismo barco, y tenemos que trabajar y cooperar unos con otros. Por tanto, no es yo hago mi rancho aparte y allá tú te salves, ¿no? O yo impongo una nivelación. Y además, dice Chesterton, siempre por el estándar más bajo, por el nivel más bajo, todos somos iguales, pero no por arriba, sino por abajo. Todos tenemos que tener lo mismo, sí, pero no fincas o casas de veraneo en Mallorca, sino un pisito de 30 metros. Pues mire usted, ¿no? Entonces, si vamos a igualar, igualamos por arriba, no por abajo, ¿no? Y ya está. Entonces, todo esto que proponen es un ideal utópico, es algo realizable, es algo que podemos ver si se puede aplicar hoy. Bueno, podemos pensarlo como un ideal utópico y decir las cosas son muy distintas, la vida real es muy diversa, estamos en un mundo globalizado, esto puede funcionar a pequeñísima escala, ¿no? En un pueblo perdido en Castilla, pues claro, tiene que funcionar, porque allí si no cultivas la tierra no comes las patatas y entonces no tal. Bueno, ya, pero ¿qué nos perdemos si nos metemos aquí, ¿no? Nos perdemos el que yo le dé una tecla y el libro que quiero comprar lo tenga mañana en mi mesa y ese tipo de cosas. ¿Puede funcionar o no puede funcionar? Bueno, si decimos que es más un estilo de vida que un sistema político o económico, esto hay que mantenerlo. Puede funcionar en la medida en que yo estoy dispuesto a esa austeridad y a esa generosidad y a esa creatividad, y por tanto, en cierta medida lo puedo ir viviendo ya. Ahora, ¿puede funcionar más allá de mi ámbito individual? Bueno, pues yo puedo efectivamente decir, bueno, pues mi sueldo se lo entrego a mi mujer y que mi mujer lo administre, y en la confianza de que lo vaya a administrar razonablemente bien, y ya está. Pero más allá de eso puede funcionar. Los autores se refieren siempre a la experiencia medieval. Bueno, pero es que ya no estamos en la Edad Media. Bueno, vale, pero esa experiencia es importante porque de algún modo se ha vivido y de algún modo demuestra que se puede vivir, que no es una mera utopía. Bueno, pero no estamos allí. Bueno, pero no solo aluden a eso, aluden también a situaciones en su tiempo que también se viven. Por eso la insistencia en las granjas de Francia, que se gestionan como cooperativas y que van y funcionan. Y a fecha de hoy funcionan. Es decir, hay mucho distributismo que no tiene el nombre de distributismo por el mundo. Pero muchísimo, muchísimo. Todo lo que son cooperativas, por ejemplo, son empresas cooperativistas, son empresas distributistas. Las empresas familiares. Bueno, en España, las casas de los vinos. ¿Cuántas casas de vinos, cuántas bodegas no son negocios de familia desde hace 200 años? ¿Y cómo se mantienen? Pues así, es decir, pasándose como propiedad de la familia, no mía porque lo tengo hoy y la vendo a un fondo de inversión. Bueno, al cabo de 10 años ya el vino que producimos es otra cosa, es Coca-Cola. Pero si lo mantengo como empresa familiar, como algo de la propiedad, no mía, sino de la familia, pues entonces funciona, produce, de ello vivimos, tenemos negocio internacional, se puede hacer con inteligencia. Hay un autor, en los años 70, estudia el distributismo, es Schumacher, y tiene un librito muy valioso que seguramente conocerán ustedes, Small is Beautiful. Lo pequeño es hermoso, una economía como si las personas contaran para algo. Claro, el subtítulo es muy interesante, es decir, la economía tiene unos ciclos que son como los ciclos cósmicos inalterables y cada 40 años tiene necesariamente que haber una crisis. ¿Por qué? Si la economía está basada en decisiones inteligentes y libres, podrá ser así si decidimos que haya cada 40 años una crisis, pero si no, no. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar que la economía son ciclos cósmicos, necesarios y materiales y determinados, pues pensáramos que las personas importan para algo?
bueno, pues quizás la economía que generamos es diversa. Y allí, en ese libro, hace referencia a una industria que tiene ya más de 100 años, que es Industrias Bader, que es una industria química, y que en un momento determinado su dueño, el propietario, un señor capitalista que tenía la fábrica esta y se dedicaba a ello y hacía mucho dinero, decide que quiere hacer algo distributista. Y entonces hace acciones, las reparte entre los obreros de la fábrica, de modo que a fecha de hoy las personas que trabajan en la fábrica son los dueños de la fábrica. Y la empresa es una empresa internacional, funciona muy bien ya durante 100 años y no ha entrado nunca en quiebra y se puede hacer eso, claro que se puede. ¿Qué falta? Voluntad, pero esa voluntad implica ese estilo de vida. Claro, tú no puedes sacar esta empresa a bolsa o ofrecerla al mejor postor, implica esa austeridad, es decir, no, esto lo tengo que cuidar porque de aquí viven familias. ¿Cuántas familias? 700 de esta empresa. Pero claro, ellas son las dueñas de la fábrica, ¿sí? Y como eso hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es una utopía irrealizable? Yo creo que no, pero hace falta voluntad. Ahora, también creo que es importante tener en cuenta el riesgo al que apuntaba Chesterton. No es un proceso automático y en el momento en que nos descuidamos o bajamos la guardia, podemos terminar ideologizándolo y sería una pena, ¿sí? Y bueno, y eso es básicamente lo que yo tenía que decirles a ustedes esta mañana, y si hubiera ahora alguna cuestión que pudiéramos resolver, pues la resolvemos encantados, y si no podemos resolverla, pues lo reconocemos modestamente y pedimos disculpas. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Me dejas? Perdón. Hay una cosa que no quería dejar de decir y es darle la última palabra a Chesterton, porque, si la encuentro, porque, a ver si la encuentro y la he traído. Porque así podemos terminar con un mejor broche que mis propias palabras, pero, no lo voy a encontrar. Bueno, lo vemos después si lo encuentro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Yo creo que ha sido enormemente sugerente, está lleno de perlas y de ideas seminales que seguro que han despertado mucho interés, pero yo quería recoger dos ideas que me han resonado profundamente, como decías al principio. Primero es ese llamamiento a que, más que el lamento de si es realizable o no por arte de magia, es un llamamiento también personal y comunitario a esa austeridad, generosidad y creatividad que lo comenta también mucho. Y luego otra cosa que es muy chestertoniana, lo has explicado muy bien, cómo las propuestas tienen una genealogía de ideas, o al revés, que las grandes ideas, si el Dios es trinitario o es un monismo absoluto, generan, claro, son enormemente fértiles y generan un sistema político u otro completamente distinto. Y no sé, creo que hay un sitio de Chesterton donde dice, cuando se criticaba a aquellos padres que los concilios llegaban a las manos para definir, creo que era el homoousios, ¿no? la consustancialidad, se hacían bien en pegarse, había que pegarse por eso, porque dependía todo, si el hijo es consustancial o no lo es, dependía todo y merecía pegarse. Entonces yo creo que lo ha explicado muy bien, que una idea de Dios es determinante. Así que muchas gracias y abrimos ya paso al coloquio. Hola. ¿Qué tal? Tenía que hacerla. Vale. Es que todo esto, yo con todo el distributismo tengo un problema, que es que me resuena mucho y sin embargo, tal vez porque estoy en una universidad pública de corte más bien socialista, este tipo de discursos comunitarios, de podemos ponernos de acuerdo, podemos dar a los que necesitan y tal y cual, está continuamente ahí. Dices, bien, al final, ¿en qué consiste? Dices, no tiene propuestas prácticas. Al final las cosas pesan y al final, por ejemplo, ayer Juan de Prada lo resumía diciendo, mira, se puede evitar que se concentre la riqueza poniendo leyes. Vale, una ley es un mandato de una autoridad. Es decir, estás dejando que el que controle cómo funciona la economía de la sociedad es el que sea que llegue a gobernar. Es decir, hay un problema que yo veo aquí, que es que todas esas ideas
tú has dicho, no es paternalista porque se basa en cómo es la persona. Bueno, que la persona te diga cómo es ella, ¿vale? Y ese es un problema que yo veo, que acabamos otra vez volviendo a intentar imponer un esquema de ideas sobre lo que es real. Es decir, me refiero, ¿por qué se concentra la riqueza en ciertos momentos? Aparte de que si se concentra en empresas privadas están sometidas a mercados, si no lo hacen bien les aparecerán competidores. Pero bueno, pongo siempre el ejemplo de Mercadona. ¿Por qué Mercadona tiene tanto dinero? Hombre, porque nosotros compramos en Mercadona, a ver si es otra cosa, como si no tuvieran competidores. En Valencia, por ejemplo, tenemos Consum, que es un desgaje de Eroski, que es una cooperativa. Consum sigue funcionando como cooperativa en gran parte, tiene precios muy parecidos, mucha gente no las coge porque en pequeños detalles tiene peor servicio y por eso los otros funcionan, ¿no? Y dices al final, si yo digo no, deberíais hacer esto, estoy diciéndole a la gente que está tomando una decisión libre y voluntaria y por lo tanto que tenemos que suponer inteligente, como muy bien has dicho, porque si no dirá, es que la gente no sabe, y le tienes que decir tú lo que hagan, ¿no? Es que si abandonamos ese paternalismo y dejamos que la gente nos diga lo que tenemos que hacer, bueno, espontáneamente aparecen a veces concentraciones de riqueza y tal, y sobre todo pretender que entonces yo cojo la ley y las voy cambiando, es que al final, lo quieras que no, uno, se parece bastante al socialismo, y dos, cómo construyes los incentivos. Claro, una empresa que funciona bien crecerá. Si yo le coloco un límite para que no crezca más de esto, destruyo los incentivos y por lo tanto destruyo que esa empresa lo pueda ir haciendo mejor. Esa es la parte que yo no veo dentro de que mi corazón resuena mucho con esto. Entonces, no sé, no tengo una pregunta, es un comentario. No sé si esto lo tienes en cuenta en lo que dices, porque dices, se puede, y pones ejemplos de cuándo se puede. También, ayer ponía Juan de Prada un ejemplo que me gustó mucho porque representaba precisamente esto. Dice, si en lugar de que un tío tenga 10.000 coches de alquiler, que es Uber, hay 10.000 tíos con un solo coche de alquiler, pues tenemos a 10.000 tíos con su propio beneficio. Es verdad. Y en todo lo que son gastos fijos, cada uno de ellos va a tener que asumirlos y por lo tanto no es escalable y por lo tanto quien acaba repercutiendo es en el cliente. Un tío, ¿qué? Sería carísimo. Mientras que un tío que tiene 10.000 hay cosas que puede abaratar. Porque el cambio de aceites pues lo puede hacer masivo y entonces sale más barato o lo que sea, ¿no? Entonces dices, claro, es que esto ha funcionado y como yo soy chestertoniano en el sentido de decir nunca voy a colocar una idea por encima de algo que veo que funciona, no está por encima las ideas que no pesan de las cosas que sí pesan, pues no lo veo, no sé, que si le has dado una vuelta a esto, ¿no? Porque parece, siempre nombramos el capitalismo como una bestia, es decir, hacemos lo mismo que hacen en cualquier congreso socialista, dicho sea de paso, que es que están continuamente inventándolo como si fuera una bestia. Y dices, bueno, espere, que nos haga muchas cosas buenas y no sé, no quiero sonar más radical de lo que soy en esto, ¿eh? Simplemente cuando lo pienso digo, uff. Vale. Gracias, Lucas. Vale. Vamos a ver. El distributismo es socialismo disfrazado. Bueno, cuando conversas con los capitalistas te dicen eso, pero cuando conversas con los socialistas te dicen que es capitalismo disminuido. Chesterton me solía decir que solo había una cosa peor que un comunista y era un capitalista, porque él estaba, digamos, naturalmente era más propenso al socialismo que al capitalismo, porque veía en el socialismo cuando menos una intención como más universal, no un egoísmo tan concentrado, que es lo que veía en el capitalismo. Personalmente yo estoy más en una situación distinta, ¿no? Yo no considero el capitalismo tanto como una bestia negra, ¿no? Y veo que igual es mayor problema el socialismo porque creo que anula la persona, pero tampoco soy capitalista, ni mucho menos, ¿no? Entre otras cosas porque no tengo capital. Es un argumento de facto muy importante, ¿vale? Pero en cuanto a lo que dices, claro, si un señor tiene 10.000 coches puede escalar la economía y eso, bueno, pero eso lo podemos hacer también si los 10.000, que somos 10.000 propietarios, nos juntamos. Claro, si tú vas por tu cuenta solo, pues es más difícil, pero las cooperativas son exactamente esto.
Tú tienes tu granja, yo tengo la mía, tú necesitas un tractor, yo necesito otro, pues en lugar de comprar tú un tractor y yo otro, compramos uno entre los dos y lo repartimos y lo usamos tú un día y yo otro. Y entonces podemos también en cierto modo escalar la economía, ¿sí? Y yo creo que hay que ir por aquí. ¿Hay que bajar a propuestas concretas? Naturalmente, pero esas propuestas concretas dependen ya de las situaciones concretas. Ellos proponen que la Liga se constituya como una especie de partido político. Ellos se presentan a elecciones. ¿Por qué? Porque quieren estar en el Parlamento. Antes de la Liga, Belloc es miembro del Parlamento. Y lo hace con la intención de, efectivamente, modificar leyes, pero que vayan en esta dirección. Claro, la gente elige y no le vas a decir a la gente lo que tiene que elegir. Bueno, vale, de acuerdo, pero la gente elige también en función de las condiciones que tiene. ¿Cuál es el problema? Que el problema no es la libertad de mercado, no es el mercado libre. El mercado libre es una cosa maravillosa. ¿Eso es el capitalismo? No, eso no es el capitalismo. La crítica que ellos hacen al capitalismo es precisamente que el mercado no es libre. ¿Por qué? Porque la libertad del mercado supone tener la libertad efectiva de decir, te compro a ti y no te compro a ti. Claro, eso queda invalidado en el momento en que has escalado la economía porque tienes 10.000 coches y solo te puedo comprar a ti, ¿sí? Entonces, allí ya no soy libre. Ser libre significa que tienen que ser libres las dos partes, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues efectivamente, en un momento determinado, viendo las circunstancias concretas, habrá que hacer propuestas concretas, llevarlas a leyes y todo eso, y luego, sobre todo, a lo que van ellos es al cambio de mentalidad. Claro, el cambio de mentalidad es decirle al obrero que está metido en esta rueda, tienes que pensar de modo distinto. Bueno, sí, pero también libremente, ¿sí? Yo te ofrezco una alternativa al pensamiento dominante. Tenemos que pensar algo, ¿sí? Y cuando tú renuncias a decir lo que tú piensas, alguien llena el hueco. Y de nuevo, lo que pasa que en la economía pasa también con las ideas. Libre mercado de ideas. Bueno, pero es que no hay libre mercado de ideas. Vas al cole y te dicen lo que tienes que pensar. Y nadie te dice lo contrario. Y vas a la universidad y, bueno, igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay alguien que te empieza a decir otras cosas, tú cuando menos podrás pensar, oye, hay una alternativa y quizás me gusta más. Y quizás si la conozco, puedo elegir libremente. Ahora, si no la conozco, pues estoy en ese esquema. Ahora, la solución, efectivamente, yo, por otra parte, tampoco soy economista. No la tengo, no. ¿Vale? Don Rafael. Sí. Sí, gracias. Don Jacobo. Quería apuntar simplemente dos comentarios sobre la ponencia del profesor Antuñano y sobre esta última intervención. Chesterton probablemente fue profético en reconocer las bases conceptuales comunes entre capitalismo y socialismo. Y es que en una reunión de rojos peligrosos como el Foro Económico Mundial de 2016, ahí se dijo, abro comillas, no tendrás nada y serás feliz. Ambas visiones de la economía eran conscientes de que su gran enemigo es la propiedad privada. Y por eso llevan tantos años diciéndonos que lo bueno no es el propietario, sino ser arrendatario. ¿Para qué quieres tener un coche? Mucho mejor coge un Uber o un Cabify. O un patinete. Sí, ya hemos bajado, ahora ya estamos en el patinete. Entonces, Chesterton creo que fue realmente profético. Y pasando un poco a la intervención, que ha sido ciertamente correctísima. El sector financiero español tenía tres patas. Bancos, que eran sociedades anónimas, cajas de ahorro, que eran fundaciones, y las cajas rurales. Las cajas rurales no son cajas rurales, son cooperativas de crédito. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 25 años, bancos había 100 y quedan 20. ¿Por qué? Porque han ido quebrando. Las cajas de ahorros, gracias a la ley de cajas, han conseguido cargarse a las fundaciones, es decir, no quedan cajas de ahorros. ¿Y qué es lo que queda? O sea, ¿qué no ha sufrido? O sea, ha sufrido proporcionalmente mucho menos que el resto. Las cooperativas de crédito. Curioso. Y volviendo a Uber y Cabify,
nosotros no lo sabemos, pero precisamente por el tema de la economía de escala, si no es lo mismo 1000 autónomos individuales que una sociedad que es capaz de tener economía de escala. No lo sabemos, pero los taxistas de Madrid tienen dos grandes estructuras. Tienen unas estructuras de base asociativa para compartir los call centers para el radioteléfono, es decir, para poder llamar y todo este tipo de cosas. Y luego tiene una cooperativa de repuestos, de forma que, nosotros no sabemos, pero los taxistas, si se rompe un coche, en 24 o 48 horas lo vuelven a tener funcionando y arreglado. Porque se han organizado entre ellos de una forma cooperativa para ser capaces de operar. Entonces, hay soluciones. Claro, no son fáciles y tampoco el sistema las promociona. Simplemente quería hacer estos dos comentarios. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Bueno, enhorabuena, Salvador, por esta exposición tan estupenda, que ha conseguido aclararme a mí, quizá también a otros, pues qué es el distributismo, porque yo nunca había llegado a enterarme. Yo en el distributismo, como en el socialismo y como en todas las soluciones que se piensan en el siglo XIX para los problemas que lo que está generando es la revolución industrial y el capitalismo que está detrás, yo lo que veo es que hay una borrachera de historia. O sea, el siglo XIX es historicista, y buena parte y el XX, ¿no? Y casi hasta hoy, ¿no? Y tú coges el distributismo, lo que tú nos has contado, y estás siempre pensando en la Edad Media. Sí. ¿Pero qué Edad Media? Sí. ¿Qué Edad Media? Porque los que hemos estudiado la Edad Media sabemos que es una idealización, la idealización que en ese momento hay en Inglaterra de la Edad Media. Entonces, claro, si sobre eso, y tú coges el socialismo y están pensando en un mundo también ideal, pero claro, todavía se remontan más, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, el problema son estas construcciones sobre la nada, porque en vez de ir a la antropología y a lo que se ha comentado, a lo que de verdad es el hombre, a lo que quiere el hombre y aspira el hombre, pues se va a construcciones fantásticas que después, cuando se quieren recrear, no funcionan porque nunca existieron. Empezando por ahí. Claro, yo todo lo que veo del distributismo lo resumo en una sola cuestión, que sería importantísima, y ahora lo digo. Lo mismo que en el socialismo, al final lo que ha quedado es el control de todos los medios posibles por el Estado, y ya hay un 50% ya de la economía del PIB que está dominado por el Estado, y eso es el socialismo al final. Pues en el caso del distributismo, lo que antes acaba de decir este otro señor, la propiedad privada, es decir, todo aquello que contribuye a la propiedad privada, o sea, que cada individuo, cada padre de familia, cada persona, etcétera, pues pueda tener sus medios y diríamos, y en función, y se podrá ser, según la época, pues más austero o menos austero. Es decir, si tú sales de una Segunda Guerra Mundial, pues hay que ser todo el mundo muy austero. Pues en este momento de la vida o hace 20 años, pues a lo mejor no hay que ser tan austero y la gente aspira a tener más y razonablemente a tener más y hay que procurar que tenga más. Entonces, yo creo que la cuestión al final es una cuestión de generación de la propiedad responsable. Eso sí, con ese elemento responsable. Ahí es donde interviene, creo yo, pues la potencia de la doctrina social de la Iglesia y del propio cristianismo y del Evangelio a la hora de obrar con responsabilidad sobre la naturaleza, sobre las relaciones humanas, sobre todo eso. Ahí está el elemento religioso propiamente. Yo digo distributismo, pues hacer propietaria a la gente y todo lo que fuese así. ¿Cómo? Hay que hacer cooperativas, pues habrá que hacer cooperativas, en otro momento habrá que hacer otra cosa y dentro de 100 años vaya usted a saber qué, ¿no? Pero yo creo que como nos vayamos a hacer construcciones al estilo siglo XIX sobre la historia, lo hemos fastidiado. Vale. Sí, sí, sin duda. Es verdad que la visión que tienen tanto Chesterton como Belloc de la Edad Media es una visión idealizada, porque la da el contexto en el que están, toda la renovación medievalista, y eso es verdad. Ahora, yo creo que las idealizaciones o son absolutas ficciones o tienen un elemento básico de verdad. Claro, si cogemos 1000 años de la Edad Media y todo era la feliz Inglaterra, pues no, naturalmente no. Es decir, es un proceso muy largo, muy lento, muy tal. Pero también es verdad que hay una sociedad
rural que funciona de un modo determinado, en la que por supuesto hay pecado original y hay abusos y todo eso, pero que genera un sistema económico que más o menos se vive, y que se vive en Inglaterra de un modo y se vive en España de otro modo, por las circunstancias distintas, pero que se vive. Y yo creo que lo valioso de esa referencia medieval no es tanto la idealización, sino el tener en cuenta una serie de experiencias que además no están solo en el pasado, sino que también están en el presente de esos autores y están en el presente nuestro. Y por eso las referencias que hacen continuamente a las granjas francesas, que entienden como distributistas, como pequeños propietarios que viven de su tierra, de su trabajo, y que contribuyen al bien común a través de un mercado que no es estrictamente capitalista, precisamente porque son propietarios, son pequeños propietarios, ¿no? O está la experiencia también de origen medieval, pero también vivida todavía en su tiempo, de los gremios. Hombre, ¿todos los gremios eran perfectos? No, ni mucho menos, pero es una experiencia también de propiedad común, pero personal, es decir, propia, ¿no? pero puesta en común, y que puede funcionar, y de hecho funcionaba. ¿Que lo que hay que hacer es extender la propiedad? Sí, pero con un concepto adecuado de propiedad, que no es la propiedad esa del capitalismo, de es lo mío y ya está, sino este otro concepto de propiedad, que creo que es muy natural, y por eso creo que hay que ir a la naturaleza del ser humano, que además lo vivimos precisamente porque es natural. En la pandemia o en la crisis económica de 2007-2008, cuando tanta gente pierde su trabajo, ¿dónde va a vivir? A casa de los padres. ¿Y de qué vive? De la pensión del abuelo. ¿Por qué? Porque la propiedad no es del abuelo, y lo sabemos naturalmente, ¿sí? Y claro, eso en una sociedad absolutamente individualista sería imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la mía y no me la vas a quitar, porque tú eres responsable de tu vida y ya está, y vete a tu casa y aquí no cabes. Bueno, pues aquí hacemos hueco y te metemos porque es la casa para ti. ¿Sí? Entonces, ese concepto de propiedad es el que hay que difundir. Y no solo difundir como idea, sino efectivamente que la gente sea dueña de cosas con las que pueda tomar decisiones libres, con las que pueda decir en un momento determinado, pues paso de ti y me voy a otro. ¿Por qué? Porque en el fondo no estoy vendido a la decisión del más fuerte, ¿no? Muy bien, Salvador, para empezar, darte las gracias por una magnífica ponencia llena de aciertos, uno de los cuales es el haber empezado a suturar un hueco que se quedó en la sesión de ayer, relacionado con las conexiones entre el distributismo y el fascismo. Digo empezar a suturar porque, en mi opinión, todavía habría que profundizar un poco más, y esto no lo digo como reproche, sino que evidentemente no es exigible en una ponencia que es calidoscópica, pero sí me gustaría dar mi opinión sobre este punto para que, en su caso, la sancionaras o bien la desmintieras. Y es lo siguiente. En realidad, el distributismo tiene mucho más que ver con el fascismo que tanto con el capitalismo y el socialismo. En origen. No a partir del año 34. El año 34 es un año después en el que, como todos sabemos, Hitler toma el poder en Alemania en 1933, pero anteriormente había habido una década larga, desde 1922, la marcha sobre Roma, de auge total del fascismo en toda Europa, insisto, en toda Europa y más allá del Atlántico. Y en el mundo anglosajón de una forma que hoy en día se omite de forma escandalosa. Porque en Inglaterra estuvo un partido fortísimo, liderado por Oswald Mosley, que tuvo una influencia brutal. De hecho, el partido de Mosley, primero el New Party y después el British Union of Fascists, este partido organizó los mítines más grandes bajo cubierto que se han organizado jamás en toda Europa, superiores incluso a los que organizó contemporáneamente Hitler en Alemania.
en particular en Earl's Court, donde se hizo, donde se llevó a cabo los Juegos Olímpicos del 12 en Londres. Entonces, esto es un detalle muy importante. Tienes toda la razón cuando has dicho que Chesterton se despega del fascismo inglés porque ve que está copiando cosas de Italia. Y eso lo hace efectivamente a partir de los primeros años del 30. Pero anteriormente no. Y hay que tener en cuenta una cosa. La índole del fascismo es organicista. Es organicista. Todos aquí se acordarán, sobre todo los que tienen como yo una edad provecta, que en la época de Franco las tres instituciones principales eran familia, sindicato y municipio. Es decir, tres instituciones que lo que intentaban era recuperar ese mundo medieval, idílico, en donde orgánicamente habían surgido desde abajo. Bueno, en Inglaterra la gran institución organicista es el Common Law, y el fundamento fascista de los partidos de Mosley era el Common Law. El problema es que se contagió de la estética fascista. Hay como todos sabemos también, hay una expresión acertadísima de Walter Benjamin que dice: el fascismo es la estetización de la política. Bueno, pues esa estetización de la política que lleva a cabo Mussolini es la que contagia a Mosley, crea un grupo de camisas negras, y a partir de ahí hay una deriva en la que se hacen cada vez más violentos, cada vez hacen un antisemitismo más duro. Por cierto, el antisemitismo original no es de carácter étnico ni genocida, es porque el elemento semítico está metido mecánicamente dentro de un sistema perverso en el que están los partidos políticos ad intra del sistema y el sistema financiero ad extra. Entonces no es, y hay muchos judíos que son antisemitas contemporáneamente. Es decir, que la cosa es mucho más compleja de cómo se ha vehiculado. Entonces, en definitiva, lo que yo quiero, querido Salvador, que me cotejes, es esta cuestión de si realmente tú crees que el distributismo tiene muchísimo más que ver con el fascismo, en este sentido que yo acabo de explicar, en este sentido orgánico. Y también lo que quiero dejar claro para toda la audiencia es poner de manifiesto algo que no se suele tener presente, y es la tremenda pujanza del fascismo inglés y americano también. El fascismo inglés. Y además, un primo de Chesterton hizo la mejor biografía que hay de Mosley. Y contemporáneamente, en el año 34, en Estados Unidos se estaba dando un golpe de Estado contra Roosevelt, contra el segundo Roosevelt, por parte de Smedley Butler, un general que en un momento determinado denunció que había sido obligado a dar un golpe de Estado para volver a un sistema fascista. Es decir, todo esto que está totalmente orillado del... Por cierto, esto del golpe de Estado no es una fabulación, está perfectamente documentado porque se hicieron... Es que hay 4 preguntas más que bueno, vamos perdón. a hacer. Necesitamos que concluya para darle la última... Vale. No, gracias, Vicente. Vamos a ver, yo no soy ni mucho menos un conocedor del fascismo. En cuanto a Chesterton, lo que veo es dos cosas. Una, los estudiosos de Chesterton que hablan un poco de la cuestión son fundamentalmente ingleses y americanos, y entonces tienen una cierta prevención natural sobre el fascismo y quieren separar mucho a Chesterton de allí, y ya está, ¿no? Ahora, cuando uno ve los artículos de Chesterton,
Yo creo que no es solo a partir de los años 30 o a partir del año 29 cuando conoce a Mussolini y le entrevista, sino ya hay algún artículo en el 26-27 donde habla del fascismo y subraya los méritos que él ve en el fascismo, pero también subraya la diferencia con Inglaterra, precisamente con lo que para él está detrás de la common law en Inglaterra, que es esa libertad personal frente a una acción del Estado. El fascismo al final es, pues efectivamente, es algo orgánico, pero organicista, pero siempre dirigido por alguien y de un modo pues, que deriva fácilmente en una posición totalitaria. Esa es una cosa que ve allí, y otra cosa es otra cosa que critica también de políticas de Mussolini es como una secreta alianza, y que él entiende que es una traición a los propios principios fascistas, entre la política y la economía, como si viera que derivaría en algo más de lo mismo, ¿no? En cambio, él defiende que el distributismo tiene que tener siempre en el fondo esa libertad personal, de modo que las decisiones no estén, digamos, tomadas por una cúpula, un Estado como tal, sino que sean más democráticas, ¿no? más de decisión común, aunque todos participemos en ellas, porque todos somos libres e iguales, ¿no? Esto me ha salido un poco a determinadas cosas que no quiero vincularlo, pero con libertad y con igualdad, ¿no? Se entiende, ¿no? Queda una variante del distributismo que es la del tiempo. Entonces, tenemos que cortar aquí, pero tengo que hacer una cuña publicitaria porque salió ayer y sale ahora. Creo que es fundamental porque el tema corporativo se trata, ha salido en dos temas. A las 4:30 tendremos de nuevo el puesto de libros y ahí está La resurrección de Roma. Creo que es un libro esencial que además está prologado no, es un estudio introductorio del propio Salvador Antuñano sobre la Europa de los años 20 y las circunstancias del viaje de Chesterton a Italia. Yo creo que no se lo pueden perder y además así apoyan una editorial distributista, porque es una editorial de comunidad, hecha casi de boutique, ¿vale? Entonces, nada más que eso. De nuevo, muchísimas gracias, Salvador, y gracias a todos ustedes. Nos volvemos a ver aquí con mucha puntualidad, por favor, a las 5, que es la conferencia con Monseñor Munilla. Si podemos estar a -10 todos ya, mejor. Muchas gracias.